Es grato estar acá delante de ustedes para poder llevar a cabo este estudio. En esta ocasión, hermanos, nos toca, déjeme, primero antes, déjeme, a ver un ratito, compartir mi pantalla para poder entrar ahora sí. Muy bien. Esta semana vamos a comenzar una nueva serie de estudios, ¿no? Lo cual hemos titulado El Ministerio de los Apóstoles de Jesucristo. O sea, vamos a ver lo que hicieron los apóstoles durante su ministerio después de la muerte del Señor Jesús. Entonces, a mí me ha tocado hacer para ustedes la introducción a este tema, ¿no? Entonces, para poder enfocarnos bien en este tema que vamos a estudiar, ¿sí? Tenemos que sentar las bases para poder tener toda la información precisa y poder entender, ¿sí?, cómo fue este ministerio. Entonces, para ello tenemos que comenzar desde el principio, ¿no? Dios tuvo un plan que se inició en Génesis y va a terminar en Apocalipsis. Este plan estaba relacionado básicamente, ¿sí?, a la llegada de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Este plan comienza básicamente con Adán en la creación, ¿sí?, y va dándose, ¿sí?, diferentes aspectos, pasando por personajes importantes como Abraham, a quien le hace una promesa. Esa promesa es efectivamente la llegada del Mesías, del Salvador, para llegar hasta Jacob, de la descendencia directa de Abraham, que también tiene la promesa. Básicamente recordemos de tener la tierra prometida, ¿sí?, y una gran descendencia, ¿sí? Y, por cierto, ¿sí?, la llegada del Mesías. Jacob tiene 12 hijos que hacen o fundan las 12 tribus, ¿sí? Después de ello, estas 12 tribus, por la hambruna, son llevados a Egipto. En Egipto son esclavizados y son liberados por otro gran personaje de quien también ya estudiamos, que es Moisés, y sacados por el desierto para llegar finalmente a la tierra prometida. En la tierra prometida, la gente, los descendientes de Abraham, piden reyes. Estos reyes, ¿sí?, comienzan a reinar en esa tierra prometida que Dios les había dado. Pero estos reyes, algunos seguían la voluntad de Dios y otros no seguían la voluntad de Dios. Por tanto, ¿sí?, lo que pasa que este pueblo escogido, que era muy cambiante, tenía periodos de más o menos 40 años, donde el pueblo gozaba de paz, de tranquilidad, alababa a Dios, cumplían con sus mandamientos, ¿sí?, glorificaba a Dios. Pero después se pervertía, seguía a otros dioses, hacía cosas que no le agradaban a Dios. Dios los advertía a través de los profetas de las cosas malas que estaban haciendo, que no le gustaba. Y cuando no cambiaba, Dios los castigaba. Después del castigo, el pueblo se arrepentía y nuevamente venía otra vez tiempo de paz y de bonanza. Entonces, era un círculo vicioso, ¿sí? Era de esa manera, ¿no? Tiempo de paz, ¿sí?, perversión, anuncio, advertencia a través de los profetas y después arrepentimiento, ¿no?, continuamente. Esta perversión, ¿sí?, hizo que estos hombres fueran castigados. Primero se dividió el reino en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Y después, ¿sí?, fueron conquistados por los asirios,
los del norte, y por los babilonios, los del sur. ¿Sí? Que ya vimos parte de esto en los libros que estudiamos de Esdras y Nehemías, ¿no? Fueron llevados como esclavos. Y de acuerdo a Jeremías en capítulo 8, versículo 11, él anuncia que esta esclavitud en Babilonia iba a durar 70 años. Después de 70 años ellos vuelven nuevamente a Judea. En Judea, ¿qué hacen? Hacen la restauración del templo bajo las órdenes de Zorobabel y Esdras. Y también se hace la restauración de los muros bajo las órdenes de Nehemías, ¿verdad? Entre Nehemías y Esdras, ellos restauran, ¿sí?, la adoración a Dios, los ritos que se daban en el templo, el rol de trabajo de los sacerdotes, de los levitas, de los porteros, de los cantores, de los servidores del templo, etcétera, etcétera, como hemos ido estudiando, ¿sí?, durante todo este tiempo pasado. El plan de Dios, que es muy importante, ¿sí?, fue, ¿sí?, de Abraham, ¿sí?, a Cristo. En este interín hay algunas cosas que tenemos que tener presente, ¿sí? Una de las cosas que sale de toda esta información que hemos estado viendo es que ellos estuvieron por 400 años esclavos en Egipto. Salieron, gozaron de bonanza, vamos a decir, de libertad con sus propios reyes por más o menos 400 años, de igual modo. Luego fueron llevados, ¿sí?, hasta Babilonia, ¿sí?, y esclavizados por los persas. Regresaron, se restauró todo y fue profetizado algunas cosas por Malaquías, que es el último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento, y luego hasta Mateo, que comienza, ¿sí?, el Nuevo Testamento, hay un silencio. No sabemos qué pasó durante este tiempo. Hay un silencio por otros 400 años. Entonces vemos que hay ciclos bien marcados en toda esta etapa. Estos 400 años terminan con el cumplimiento de la última promesa, es decir, la llegada de el Señor Jesús. Pero en esos 400 años, todo lo que restauraron de estos ritos en el templo, de la organización de los sacerdotes, etcétera, etcétera, continuó hasta el tiempo en el cual Mateo escribe. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo esta reorganización continuaba. Para ello, ¿sí?, como ejemplo, vamos a tomar lo que sucedía antes del nacimiento del Señor Jesús. Es decir, ¿sí?, cuando fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, que sería, bueno, uno de los últimos profetas en profetizar cosas relacionadas al Señor Jesús, ¿sí? Acá vamos a leer, perdonen acá, pero es Lucas capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Está hablando cómo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ejercía ese sacerdocio que vino de la restauración de Nehemías y Esdras, ¿no? Leemos y dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Ahí le anuncian, ¿sí?, la llegada de Juan el Bautista. Entonces vemos cómo, ¿sí?, esa restauración llegó hasta este tiempo. Entonces, en este tiempo va a comenzar una nueva etapa. ¿Cuál es esa etapa? ¿Sí? Es el inicio del ministerio del Señor Jesús. ¿Cuándo se inicia esta etapa? Cuando Jesús tenía más o menos 30 años, ¿sí? Y es
él, por decisión propia, bautizado por Juan el Bautista. Leemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Al decir Jesús, toda justicia, ¿qué estaba diciendo? Que se debía cumplir todas las profecías que habían sido anunciadas anteriormente para la llegada de él, Mesías, del Salvador. ¿Sí? Entonces, su bautizo es muy importante, ¿no? ¿Por qué Juan se opuso a bautizar a Jesús? ¿Y por qué Jesús decidió que ser bautizado? ¿Sí? Porque necesitaba iniciar su ministerio terrenal. Necesitaba estar consagrado públicamente para así cumplir este plan de Dios. Necesitaba él mostrar que el plan de Dios era tan eficiente que se estaba cumpliendo en todos los detalles. Entonces, esto fue muy importante del ministerio del Señor Jesús. Por eso él que asumió. También podemos ver cómo si al inicio en Génesis, cuando se da la creación del hombre, ¿sí? El verso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se ve ahí la acción, ¿sí? De la deidad de Dios en conjunto, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De igual modo, después del bautizo de Jesús, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz, ¿sí? Que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió una paloma, ¿no? Descendió como una paloma, que fue el Espíritu Santo. Esto fue también, ¿sí? La misma acción de la deidad de Dios al inicio del ministerio del Señor Jesús. Entonces, este ministerio fue muy importante, que se llevó a cabo, como bien sabemos, por 3 años en la tierra, ¿verdad? Pero durante ese su ministerio, vamos a ver, ¿sí? Ahora sí, entrando directamente ya a nuestro estudio. Esto fue una introducción para saber si la razón por qué, ¿sí? El Señor Jesús tuvo que elegir algunas personas dentro de sus seguidores como su círculo más íntimo. El Señor Jesús elige a 12 hombres. Marcos 3, 13 al 19, Mateo 10, 1 al 4 y Lucas 6, 13 al 16 nos van a mostrar este momento, este hecho importante, ¿sí? Que Jesús decide llamar a 12 hombres para que lo ayuden en su ministerio. Dice Marcos 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, tenemos los nombres de cada uno de estos 12 hombres que fueron llamados por el Señor Jesús. Estos hombres, ¿sí? Van a llegar a ser parte de su círculo más íntimo. Vamos a estudiar durante estos estudios que vamos a hacer, ¿sí? El ministerio de cada uno de ellos, ¿sí? Y de todos en su conjunto para ver lo que sucedió
muerte y resurrección del Señor Jesús. En Mateo 10, 1 al 4 también podemos leer, ¿sí? La misma connotación. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos el mismo llamado, los mismos nombres de estas personas, ¿sí? También podemos ver en Lucas 6, del 13 al 16, que dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces vemos a todos estos hombres, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, ¿sí? Primero, ¿por qué fueron 12? ¿Por qué llamó a 12? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 100 si el ministerio iba a ser tan grande? ¿Por qué fue específicamente 12? ¿Sí? El número 12 era muy importante, ¿sí? En el sentido religioso del pueblo, del pueblo judío, ¿sí? Porque siempre el número 12, en su mayoría de veces, estaba relacionado a las 12 tribus de Israel, es decir, las bases del pueblo judío. El pueblo judío se estableció, ¿sí?, como Israel en base a 12 personas. Ahora, en el inicio de su ministerio, el Señor Jesús está estableciendo las bases de la nueva Israel, o como dice el Nuevo Testamento, de la nueva Jerusalén, ¿sí? Un nuevo pueblo, ¿sí?, basado también en 12 pilares, que son los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, podemos ver que en el Nuevo Testamento, el número 12, ¿sí?, se describe 35 veces. En la mayoría de estos casos se refiere a los 12 apóstoles. En los otros casos se refiere a las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Apocalipsis se refiere a las 12 puertas de ingreso hacia la ciudad celestial, ¿no? Entonces, vemos que es un número importante y la razón por qué fueron 12 fue esa relación que tiene en el plan de Dios que habíamos estado hablando. Ahora, ¿qué razones hubo para llamar a estos 12? Porque si vemos, Jesús ya tenía muchísimos discípulos, ¿sí? Si volvemos a Marcos, capítulo 13, capítulo 3, versículos 13 al 19, podemos ver, ¿sí?, claramente, ¿ya? Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es decir, la decisión no fue de nadie más que del Señor Jesús, ¿sí?, la llamada. Estableció a 12. ¿Con qué? Dice, para que estuviesen con él. Es decir, sean parte de su misión en esta tierra. Compartieran íntimamente con su maestro toda esa enseñanza que él les iba a impartir. ¿Y para qué debían aprender todo esto? ¿Sí? Dice, para enviarlos a predicar.
para que el ministerio del Señor Jesús no se pierda a su muerte y a su resurrección y a su ascensión a los cielos, sino para que este ministerio continúe después de la ascensión del Señor Jesús. Entonces, después de la muerte del Señor Jesús, tenía que mantenerse esta nueva Jerusalén, ¿verdad? Esta nueva Jerusalén. También, ¿sí? Les dio diferentes herramientas para que ellos, ¿qué cosa? Dice el versículo 15, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Es decir, que tuvieran poder para mostrar la grandeza y la divinidad del Señor Jesús. Poder sobre enfermedades y sobre la maldad, los demonios, ¿verdad? De Mateo podemos ver la misma autoridad, que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estoy leyendo Mateo 10, capítulo 10, versículos 1 al 4. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, estamos hablando de ese poder, ¿sí? Y acá hay algo interesante. Marcos no dice que eran apóstoles, dice que eran discípulos. En Mateo, versículo 2, comienza diciendo los nombres de los 12 apóstoles. Ya les está poniendo un título especial, ¿sí? Y lo mismo podemos ver en Lucas, capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, o sea, de todos los discípulos escogió 12, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, Lucas está aclarando, ¿sí?, la razón de este cambio, ¿sí?, de discípulo a apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de apóstol? ¿Qué quiere decir? Apóstol viene de una palabra griega, ¿sí?, cuyo significado es enviado. Enviado. Es decir, ¿sí?, que estos 12 hombres fueron enviados expresamente por el Señor Jesús para cumplir una misión. Y para cumplir esa misión, ellos tuvieron que ser, ¿qué cosa? Entrenados. Tuvieron que recibir herramientas necesarias para poder cumplir con esa misión. ¿Y cuál fue su misión? ¿Cuál fue la misión de estos 12 hombres? ¿Sí? Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 8, nos muestra acerca de esa misión. Dice, a estos 12 envió Jesús. Eso es el significado de apóstol, que envió el Señor Jesús. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. O sea, lo primero de todo que debían hacer. Dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Les estaba diciendo, en otras palabras, usen todo lo que se les ha dado, el entrenamiento, el poder, con una misión. ¿Qué es la misión? Recuperar a las ovejas perdidas. Dice, primeramente, antes que cualquiera, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, a la descendencia de Abraham. Entonces, vemos esas conexiones, ¿sí?, en este plan. También podemos ver en Mateo 28, 16, 20, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos ahorita en ese momento que Jesús ya había resucitado, ¿sí? Y se estaba presentando a ellos con un nuevo cuerpo, ¿sí? Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la primera parte de la misión, ¿cuál era? De acuerdo a Mateo capítulo 10, que recuperar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Esa fue la primera parte de la misión, de la tarea. Y de acuerdo a esta gran comisión, ¿sí? ¿Qué debían hacer ellos? Primero, dice, ir a hacer discípulos. Ya no solamente dentro de el pueblo de Israel, sino dice en todas las naciones. O sea que este plan se iba a abrir para las otras personas que no eran de la nación de Israel. Es decir, que no eran lo que se conocía en ese momento como el pueblo de Israel o el pueblo judío o el pueblo de Dios, como ellos se consideraban. ¿Sí? ¿Qué más debían hacer? Dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que ellos adquirieran esa nueva nacionalidad, ¿sí? Iban a ser una nueva nación, como dice el Nuevo Testamento, nación santa, ¿verdad? Pero no iba a quedar ahí. El plan no terminaba ahí. Dice bien claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que debían enseñar a estos nuevos discípulos que estaban haciendo todas las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Es decir, que cumplieran todos ellos, primeramente, todos los mandamientos que el Señor Jesús les había dado. Todos esos mandatos que él había dejado a estos nuevos discípulos, ¿no? Esa era su misión primordial. También tenemos que considerar algo que es muy importante. Las características que tuvieron estos hombres que el Señor Jesús llamó. Quiero resaltar algo. Ustedes no me están escuchando decir, ¿sí?, que el Señor Jesús eligió. No uso esta palabra porque en realidad no dice la Escritura. Dice llamó. El Señor Jesús llamó a estos hombres, ¿no? Pero ¿cuáles eran esas características? ¿Sí? En Lucas 6, 13 al 16, no quiero ahondar mucho en esto porque lo vamos a ir estudiando, ¿sí? En los siguientes domingos que vamos a tener. Pero podemos ver algunas cosas muy interesantes de todos estos, ¿sí? Primero, ¿sí?, que la gran mayoría de estos hombres eran de la región de Galacia, es decir, eran galileos. Eran galileos. Segundo, era gente corriente y humilde. Tercero, no eran ricos, ni tenían ninguna posición social. ¿Sí? De estatus. Tercero, tampoco tenían preparación teológica. No eran, en otras palabras, rabinos, no eran sacerdotes, no eran ayudantes del templo, no eran cantores, ni siquiera porteros del templo, ¿verdad? No tenían esa preparación teológica,
¿sí? Conocían, por cierto, por ser judíos, de los mandamientos que tenían que cumplir, ¿sí? De los ritos que tenían que hacer por su condición de judíos. Era un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Muy, muy heterogéneo. Había pescadores por un lado, había recaudador de impuestos, ¿sí? Es más, si analizamos bien, ¿sí? Había hasta un rebelde nacionalista, ¿sí? Un revoltoso, ¿sí? Podemos considerar en nuestros tiempos, ahora que estamos en elecciones, como, ¿sí? Vamos a decir, no es extremo, pero más o menos como un terrorista, ¿sí? De ese tiempo, que ellos estaban dispuestos hasta a matar para poder impulsar sus ideas, ¿sí? ¿Y quién era este? ¿Sí? Era Simón, ¿sí? Llamado por Lucas Celote, ¿ya? Y por Marcos Cananista. No era porque era de Canaán, no, no, no. Cananista era, ¿sí? La forma de llamar a este grupo sedicioso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Todos estos tenían diferentes condiciones, pero ¿qué los unía a todos en este sentido? ¿Qué hizo que ellos se juntaran como un grupo compacto? Que es la característica más importante, la característica principal, que todos amaban al Señor Jesús, que todos creían que Él era el Mesías que había sido anunciado, que todos estaban dispuestos a seguirlo y aprender de él sus enseñanzas. Todo esto, como les digo, vamos a estudiarlo más claramente. Estamos solamente tocando de manera superficial. Entonces, para ser mandados a cumplir su misión, o sea, para ser apóstoles, ¿sí? Ser mandados a cumplir esa misión, tenían que tener un equipamiento, ¿verdad? Cuando uno va de viaje, ¿qué hace? Alista su ropa, alista las cosas. Si va a ir de aventura, alista cosas que le van a ayudar para esa aventura. Va, se informa, ¿sí? A dónde va a ir, cómo es, cuáles son las características, qué cosas necesita, todas estas cosas, ¿sí? Todo eso también, ¿sí? Cristo hizo con este grupo, los equipó, ¿sí? ¿Cuál fue su equipamiento? Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, nos dice lo siguiente, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? Ese equipamiento. El primer equipamiento que les dio fue que ellos estaban viendo el cumplimiento de todas las profecías dichas, ¿sí? A través de Moisés, de los profetas y de los salmos. Que todo esto se iba a cumplir, ¿sí? Principalmente, ¿qué cosa? Versículo 46, que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día.
esas profecías. Pero para que entendieran eso, al ellos no ser, ¿sí? Teólogos, no tener preparación teológica, conocían, ¿sí? De la ley, pero no conocían profundamente de la ley como los escribas, por ejemplo, como los sacerdotes. Debían entender lo que allí se había escrito. Versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que para que comprendiesen las escrituras. Es decir que, ¿sí? Por poder, ellos entendieron todo eso que había sido predicho en relación al Señor Jesús. Para que eso les sirviera, ¿sí? Para poder enseñar esas escrituras. Después que les dijo, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Que ellos debían llevar este mensaje, estas buenas nuevas, que hoy día lo conocemos como ¿qué? Como el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Para que haya arrepentimiento y haya perdón de pecados. ¿Sí? Que para cumplir esto les daría poder para que ellos pudieran testificar de todas estas cosas. Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Era importante que reciban este poder para cumplir su misión. Porque sin ese poder, probablemente hubiera sido muy, muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, ellos fueron revestidos de este poder. Y para hacer su trabajo, para cumplir su misión, ellos necesitaban de un lugar donde hacerlo. Entonces, una vez que recibieron, ¿sí? El poder, comenzaron, ¿sí? A testificar. En Lucas 24, ¿sí? 44, 49, ¿no es cierto? Dice, ¿sí? Que debían comenzar en Jerusalén. Versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa ciudad que Nehemías y Esdras habían reconstruido conjuntamente con el templo y con todos, ¿sí? Los ritos y todas las ordenanzas y los mandamientos relacionados a la función del templo y de la ciudad. Ahí debía comenzar esta nueva, ¿sí? Esta nueva Israel, ¿no? Entonces, ahí comenzó. Y en Hechos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 8, leemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no salieron de Jerusalén, se quedaron ahí después que el Señor Jesús ascendió, ¿sí? Y en Hechos capítulo 2 vemos que descendió efectivamente el poder sobre ellos. También lo vamos a estudiar mucho más adelante, más claramente. Dice como lenguas de fuego, y les dio la oportunidad de poder comunicar de este plan, ¿sí? De estas buenas nuevas, de este evangelio, a todas las personas de diferentes naciones. Pero su lugar de trabajo iba a comenzar, ¿dónde? En Jerusalén. Pero iba a continuar, dice,
Después de haber recibido ese poder, dice versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Después dónde? En toda Judea. Después en Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. ¿Por qué será que hay esta orden tan específica? ¿Por qué no fue tan simple y fácil decir, bueno, seréis testigos por todo el mundo? ¿Por qué tuvo que darse esta orden específica? Recuerden, ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ellos, ¿sí? A ellos se les dio la misión. ¿Cuál fue la primera parte de la misión? Tenían que recuperar las ovejas perdidas. ¿De dónde? De Israel. ¿Y dónde estaban las ovejas perdidas de Israel? En todo Judea. ¿Sí? Hemos hecho un recuento de este plan de Dios. El reino se había dividido en dos. ¿Cuál fue la división? El reino del sur, el reino del norte. O como otros lo llaman, el reino, ¿sí? De el judío, ¿sí? Y el reino de Israel, ¿sí? El reino judío de las tribus de Judá y parte de Benjamín. El reino de Israel, todas las otras 10 tribus, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde tenían que recuperar? Por cierto, de Judea. Y en Judea, ¿quiénes vivían? Los judíos, es decir, el territorio del reino del sur, o el reino, ¿sí? De las tribus de Judá y Benjamín, de donde vino el Señor Jesús, ¿verdad? Y en Samaria, y Samaria que era la provincia del reino del norte, donde vivían los israelitas, que para ese entonces muchos de ellos ya no eran conocidos como israelitas, sino se habían mezclado con otras tribus y eran conocidos como los samaritanos. Es decir, que ya se estaba abriendo este nuevo reino, no solo para el pueblo judío, sino también para las otras naciones. ¿Sí? Y finalmente, para completar, decía, hasta lo último de la tierra. Es decir, por todo ese mundo conocido. Ellos, estos 12 hombres elegidos, debían testificar el ministerio del Señor Jesús. Dice claramente, me seréis testigos. Ellos tenían que mostrar todo lo que había acontecido con el Señor Jesús. ¿Desde qué cosa? El cumplimiento de las profecías, hasta esas nuevas buenas que había hecho el Señor para que hubiera arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Así tenía que darse. Y eso es lo que ellos debían testificar. Entonces, como vemos, este grupo no fue abandonado, no fue dejado a la deriva, sino hemos notado, ¿sí? Que a este grupo que el Señor Jesús llamó, ¿sí? Los llamó con una idea de darles una misión. Para cumplir su misión, los equipó de todo lo necesario. Llamó a gente simple, a gente humilde. Llamó a gente que lo amaba realmente, ¿sí? Y estos 12 hombres llevaron su ministerio. Y de eso es lo que vamos a estudiar en el tiempo que sigue. Vamos a ver cómo cada uno de estos hombres estuvieron parte en esa sumisión y llevaron y hablaron. Y finalmente, hoy en día, nosotros, que somos la iglesia, somos parte del resultado de ese ministerio. Porque somos discípulos de los discípulos, 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 de los discípulos de estos apóstoles, de estos hombres y llamados por el Señor Jesús. Entonces,
todos los días domingos, a partir de ahora, ¿sí? Estudiaremos el ministerio de los apóstoles para ir, ¿sí? Conociendo más acerca de el trabajo de cada uno de ellos. Además de ello, todos los días jueves, ¿sí? Todos los días jueves en el estudio en casa, vamos a profundizar acerca de este tema, ¿sí? Y lo vamos a hacer más interactivo, ¿sí? Ahora yo les hago preguntas, pero no puedo obtener respuestas. En cambio, el día jueves sí podemos ser interactivos. Si tienen ustedes preguntas que no se clarifica en este estudio o en los estudios del domingo, pueden preguntarlo el día jueves para aclararlo de mejor manera, para profundizar más el tema. Y vamos a hacer preguntas, así que prepárense, ¿sí? Prepárense en lo que estamos estudiando y estamos viendo para que este día jueves podamos estudiar de mejor manera y aprender. Es importante. Miren, los apóstoles tuvieron 3 años de ministerio con el Señor Jesús y se prepararon adecuadamente para cumplir su misión. Nosotros también tenemos que prepararnos adecuadamente para cumplir con nuestra misión. Bien, hermanos, este es el estudio de esta mañana.